Hola a todos, mi nombre es Claudia Núñez, yo soy fonoaudióloga de la Escuela de Lenguaje Magos. Hoy les voy a presentar esta cápsula informativa sobre el trastorno específico del lenguaje, conocido por sus siglas TEL, diagnóstico con el cual sus hijos ingresaron a nuestra escuela. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el trastorno específico del lenguaje? Bueno, este es un trastorno que afecta la adquisición y uso del lenguaje, tanto en las vertientes comprensivas como en las vertientes expresivas. Existen dos tipos de trastorno específico del lenguaje. Existe el TEL expresivo, que como su nombre lo dice, afecta a los componentes expresivos del lenguaje, y el TEL mixto, que afecta tanto a los componentes comprensivos como expresivos del lenguaje. ¿Cuáles son las características del TEL? El TEL es de origen primario, es decir, sus dificultades no se pueden atribuir a otras patologías de base como el trastorno auditivo, tampoco se deben a un daño neurológico o discapacidad intelectual o a un trastorno motor o alguna condición médica que pueda estar explicando estas dificultades en el desarrollo del lenguaje. Es de inicio temprano. Sus manifestaciones comienzan en los primeros años de vida. Antes de los 3 años, los niños pueden ser hablantes tardíos o presentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, los que pueden evolucionar hacia un desarrollo normal, como también hacia los 3 años continuar estas dificultades y presentar un trastorno específico del lenguaje. Frecuentemente, alrededor de un 7% de los niños lo presenta, siendo 3 veces más frecuente en niños que en niñas. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de los niños con TEL? Errores en la producción de palabras o presentar procesos de simplificación fonológica. Esto quiere decir que presentan omisiones, asimilaciones o sustituciones de los sonidos de las palabras, como por ejemplo en el caso de este niño que quiere decir pelota, pero dice etota. Dificultad en la adquisición de palabras nuevas y de palabras complejas, es decir, dificultades para decir palabras de larga metría. Dificultad en la memoria de trabajo auditiva, es decir, la capacidad de retener una información para ocuparla más tarde. En el caso de los niños con TEL, por ejemplo, él puede recordar todas las sílabas de una palabra. Vocabulario reducido y limitado. Adquisición lenta de nuevas palabras. Dificultad en la producción de frases de longitud o complejidad del nivel evolutivo del niño. Generalmente realizan frases como por ejemplo, come matana a niña o jugar etota yo. Falta de recursos gramaticales y error de conjugación. Dificultades, por ejemplo, para conjugar verbos. Dificultades en la concordancia del género. Por ejemplo, en vez de decir la pelota, el niño dice el pelota. O dificultad en la concordancia del número. En vez de decir las manzanas, el niño dice la manzana. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de los niños con TEL que tienen alterados los componentes comprensivos del lenguaje? Como por ejemplo los niños con TEL mixto. Dificultades también para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras. Dificultades para comprender enunciados largos. Dificultad para comprender órdenes consecutivas. Y dificultad para comprender interrogativas. Como por ejemplo comprender quién, cómo, cuándo y dónde. El niño con TEL no comprende la diferencia entre una interrogativa y otra y responde siempre lo mismo.
¿Cuáles son otras características de los niños que presentan trastorno específico del lenguaje? Pueden presentar además dificultades en la lectura y en la escritura. Estos niños además pueden presentar dificultades atencionales, dificultades en matemáticas y dificultad o presentar también comportamientos disruptivos. Los niños tienden a presentar rabietas por la frustración, ya por no comprender lo que se les dice, así como también por no poder expresarse. Eso es normal dentro de los niños que tienen trastornos específicos del lenguaje. Las dificultades a nivel de matemáticas debido generalmente a la incapacidad para entender los enunciados de los problemas o por la dificultad para acceder al pensamiento. ¿Cuál es la sintomatología del TEL? Bueno, dentro de la sintomatología del TEL podemos decir que varía de niño a niño. ¿Ya? No todos los niños presentan las mismas dificultades dentro del desarrollo del lenguaje. Y varía también según la edad del niño. Ya no es lo mismo un niño de 3 años que tenga trastorno específico del lenguaje a un niño que ya tenga 5 años. ¿Cuáles son las causas del trastorno específico del lenguaje? En la actualidad se habla de una causa inespecífica y la más aceptada es la causa genética, es decir, es hereditario. Ya frecuentemente los niños con TEL tienen uno o más miembros de la familia, normalmente padres o hermanos, que también tuvieron dificultades en la infancia en el desarrollo del lenguaje. Ahora, ¿por qué es importante intervenir el trastorno específico del lenguaje? Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje pueden mantenerse en el tiempo y repercutir en el desempeño escolar del niño, afectando posteriormente lo que es la lectoescritura. Además, también puede afectar el nivel emocional de nuestros hijos y también afectar la vida social. Actualmente la terminología trastorno específico del lenguaje ha sido reemplazada por otra terminología, que es el trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, debido a que se ha observado que una gran parte de estos niños no solo presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje, sino que además presenta dificultades en otras áreas como la atención, la memoria, o incluso se ha visto que presentan algunos problemas en el desarrollo motor. ¿Ya? Así que si alguna vez le hablan de que su hijo presenta trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, es la nueva terminología que se está usando para el trastorno específico del lenguaje. Importante tener claro, el trastorno específico del lenguaje no se supera con la edad ni a medida que el niño crezca. ¿Ya? Es necesario que el niño tenga tratamiento fonoaudiológico, ya sea de forma particular, en escuela de lenguaje o en proyectos de integración. En relación a la intervención, mientras antes se intervenga, el pronóstico será mejor y mientras más tarde se intervenga, el pronóstico será peor. Por eso, es importante que sus hijos acudan a tratamiento fonoaudiológico en la escuela de lenguaje para que así puedan superar sus dificultades. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo. Se despide Claudia Núñez, fonoaudióloga de nuestra escuela de lenguaje.